Bienvenidas y bienvenidos profesionales de la salud que nos acompañan en esta sesión del Programa Anual de Videoconferencias del Departamento de Educación Continua 2020. Estamos transmitiendo desde el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en este espacio para la divulgación científica en salud mental. Nos acompaña en las redes la psicóloga Dulce Mejía y operador técnico René Fernández. En la conducción su servidora, la maestra Rocío Carmona. Para aquellas personas que el día de hoy es la primera vez que nos acompañan, les comento que tanto este video como cada una de las sesiones anteriores, ustedes los pueden encontrar y reproducir las veces que sean necesarias en el canal de YouTube del Instituto. Sobre la dinámica del programa, les recordamos que nuestro especialista que nos acompaña el día de hoy hará su exposición y al término de esta se dará respuesta a todas sus preguntas. Sin embargo, ya las podemos recibir en el chat de Facebook para empezar a organizarlas. Nuestra temática de hoy es violencia de género, ecos en la salud mental de mujeres y hombres. Esto nos lleva a reflexionar sobre la desigualdad basada en construcciones socioculturales de género y qué propicia esta discriminación, niega el ejercicio de los derechos y afecta la salud tanto física como mental. Del otro lado, está también la perspectiva de cómo abona a la sensibilización y la capacitación este enfoque de la salud mental. Cómo hace posible visibilizar esta desigualdad, cómo hace posible la investigación respecto a la temática, la atención y tratamiento de alguna de sus consecuencias, por mencionar la construcción de feminidad y masculinidad, la violencia intrafamiliar y las conductas de riesgo en adolescentes, derivadas justamente de esta circunstancia de desigualdad entre hombres y mujeres basadas en el género. Para ello, tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Alfredo Gualey Sánchez. Él es médico psiquiatra, terapeuta familiar, adscrito a la Dirección de Servicios Clínicos de este instituto. Es coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad y autor de 2 libros que contribuyen de buena manera a la bibliografía para abordar la temática de género. Doctor Gualey, por favor, el escenario es tuyo. Bienvenido. Muy amable, al contrario, muy buenos días. Pues sí, como dices tú, vamos a hablar de un tema del cual, aunque se habla mucho, pues siempre hay cosas nuevas que decir, y en esta ocasión nos vamos a tratar de enfocar un poquito acerca de las consecuencias que de una u otra manera hay tanto en las consecuencias físicas como en las consecuencias mentales, que sobre todo son las que más nos interesan a todos nosotros. Y bueno, recordar que, como bien decía la maestra, pues sí o no, la violencia de género tiene que ver con esta relación de poder y de sometimiento que culturalmente se ha desarrollado durante toda la existencia, y donde siempre pues el hombre, por diversas circunstancias históricas, culturales, políticas, económicas, siempre hemos supuestamente tenido la autoridad en un momento dado, tenemos una posición de superioridad que hace que en un momento dado, pues al tener una posición de superioridad, pues tendamos a dominar, en un momento dado a tratar de controlar, de regular la conducta de los que consideramos en función de una inferioridad. Y eso es básicamente lo que sucede con la violencia, ¿no? De hecho, podemos definir a la violencia como todo acto físico, psicológico, económico, sexual, que tiende en un momento dado a modificar la conducta del que yo considero de una postura inferior por medio de estas conductas. Y no sé si podemos comenzar, si me pasas la primera. Hablar un poco acerca de esto generalmente pues siempre es difícil, los datos son en un momento dado simplemente números, pero nos dan una idea en un momento dado al menos de lo que está pasando aquí en México, que puede ser igual o puede ser similar en un momento dado, o puede ser peor que lo que sucede en otros lados. Y por ejemplo, vemos en la encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica, ¿no?, que en un momento dado el 14% de la población va a tener como consecuencia de un estresor. Es decir, lo que yo quiero abordar es, bueno, ¿qué sucede en un momento dado? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en una sociedad donde hay violencia? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde existe una violencia, digamos, externa, que es una violencia visible en un momento dado, y es toda la que vemos
con respecto a la delincuencia, al crimen organizado, etcétera. Pero sin embargo, desde hace muchos años, quizás desde la historia misma de la humanidad, siempre ha existido esta violencia privada, que cada vez afortunadamente se ha hecho más pública, aunque sigue siendo un problema porque es una violencia privada y eso es lo que se da precisamente en la violencia de género, sobre todo en sus expresiones de la violencia familiar, de violencia de pareja y en muchas de las ocasiones en los problemas de violencia sexual, sobre todo en el caso del abuso, que muchas veces se da en los lugares y que a veces, digamos, en los lugares privados y donde supuestamente las personas debemos de tener mayor seguridad, como es la casa, como es el hogar. Y ahí precisamente vienen las consecuencias muy severas, porque bueno, uno espera que generalmente la gente que está afuera, pues en un momento dado no tenga tantas consideraciones para nosotros, pero cuando las personas que están para cuidarnos, están para protegernos, son personas con que tenemos una relación día a día con ellas, son las que en un momento dado nos agreden, las que abusan de nosotros en todos los aspectos, pues es lo que en un momento dado va a tener mucho mayor consecuencia en el desarrollo tanto de la personalidad como que va a durar durante toda la vida y que va a afectar muchas áreas. Y esto a su vez pues va a tener una repercusión intergeneracional porque muchas veces vemos cómo dentro de cada familia existen generaciones que han sufrido violencia. Es decir, no son actos aislados, sino que por lo menos ya vienen de 2 o 3 generaciones, lo cual es muy grave porque una de las ideas o una de las situaciones ideales de la prevención o lo que nosotros tratamos de hacer es que se rompa un poquito esta transmisión generacional de patrón conductual, ¿no? Generalmente la abuela fue golpeada, la madre es golpeada, las hijas son golpeadas. Nosotros atendemos una población adulta, también de adolescentes, digamos, de 14, 15 años para hacia adelante, y generalmente vemos que no son víctimas aisladas, muchas veces tanto la madre como la abuela, como la prima, como otros hermanos, otros familiares han sido productos de esta violencia, que tiene una inmensidad de síntomas muy importantes, como vamos a ir comentando y vamos a ir viendo, ¿no? Aquí, bueno, básicamente en esta transparencia se habla de la cantidad o de la frecuencia que en un momento dado se puede hablar. Estamos hablando de que la gente que en un momento dado está expuesta a la violencia puede desarrollar en un 13, un 14%, secuelas como el estrés postraumático, pero si ustedes se dan cuenta, el 68%, por lo menos, quizás más, de la población, al menos aquí en México, hemos estado expuestos a un evento traumático. Es decir, no es una situación lineal. Afortunadamente hay factores de resiliencia, hay factores personales, sociales, culturales, que hacen que en un momento dado no sea tan frecuente que se desarrolle una secuela traumática. Estamos hablando de que, a pesar de que somos casi un 70% de la población y quizás más en un momento dado, cada vez está incrementando esto, pues solamente un 14% de la población puede o desarrolla en un momento dado síntomas de estrés postraumático que van a, en un momento dado, a alterar su día a día, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta porque sí hay una alteración, sí hay una secuela, pero afortunadamente todavía existen factores individuales, sociales, culturales que nos permiten en un momento dado no traumarnos ante las situaciones traumáticas, ¿no? Generalmente, pues esto va a ocurrir sobre todo cuando hablamos de situaciones traumáticas, generalmente siempre nos referimos o siempre pensamos en situaciones de guerra, en situaciones de catástrofe, terremotos. No significa que esos eventos no sean en un momento dado causa de una situación traumática, de una secuela depresiva, ansiosa, etcétera, sino aquí estamos hablando de que una de las características que tiene muchas veces la violencia de género es que es una violencia que es repetitiva. Es decir, generalmente la violencia delincuencial o la violencia, digamos, el delito violento, se da en una sola ocasión o dos, si tiene una mala suerte o en 3, pero es algo que es aislado. En cambio, la violencia de pareja, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, son situaciones que se van a dar cotidianamente dentro de la vida de los sujetos. Entonces, son eventos acumulativos donde muchas veces comienzan por lo regular en las pacientes las y los pacientes que nosotros vemos a los 6 años de edad. Y esto se puede prolongar muchas veces hasta los 12, 15, 18 años de edad, que siguen sufriendo este tipo de violencia dentro de su propia casa, y este fenómeno acumulativo va a hacer que las secuelas no nada más sean, digamos, de eje 1, como sean los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, el estrés postraumático, sino ya afecten en un momento dado el desarrollo de la personalidad
y vayan en un momento dado a provocar lo que llamamos un trauma crónico, un trauma complejo. Entonces hay que dividir en un momento dado, desde mi punto de vista, las secuelas que son agudas, que son iniciales cuando comienza la violencia, y ya las secuelas que en un momento dado van a ser tardías, después de muchos años de haberlas sufrido. La violación, bueno, generalmente se da muy frecuentemente, es algo que se da más bien por fuera, aunque también se puede dar por dentro de la casa. Inclusive muchas veces se habla si hay violación dentro de los matrimonios. Claro que si hay violación cuando se obliga en un momento dado por la fuerza o por la situación económica a tener relaciones sexuales. Hay que recordar que la violencia sexual no tiene nada que ver con la sexualidad. La sexualidad es el instrumento que en un momento dado se usa para obtener el control, pero al final de cuentas no tiene nada que ver ni con la belleza ni con la sexualidad, sino es una forma de imposición de poder que tiene que ver precisamente con esta desigualdad. Generalmente el que paga manda, y en la mayoría de las casas, en la mayoría de las relaciones de pareja, en una forma tradicional, pues el hombre es el que tiene el control económico, y por lo tanto eso es lo que en teoría nos daba el derecho de someter a todos, ¿no? Afortunadamente cada día se ha ido cambiando este rol de la masculinidad y de la feminidad, que ha ido rompiendo este patrón, pero sigue siendo muy frecuente, sobre todo en las provincias, sobre todo en comunidades muy pequeñas, y sobre todo en gente que no tiene esta información, que no se ha dado cuenta que el mundo ha cambiado, que tiene que cambiar, y que este patrón de dominio o de relación de dominio-sometimiento tiene que romper, ¿no? El abuso sexual es algo que vemos muy frecuentemente. Quizás 1 de cada 3 niñas sufre abuso sexual en México y posiblemente en el mundo, 1 de cada 6 niños. Y esto pues son cifras que en un momento dado se manejan de una manera general, pero bueno, pues debe de variar y debe ser mayor o un poco menor dependiendo de la región y dependiendo del país, pero generalmente estamos hablando de un 25, 30, casi un 50% de la población de mujeres, de niños y a veces también de hombres que son en un momento dado sometidos a este tipo de violencia. El acoso, bueno, es una de las situaciones difíciles en un momento dado de la cual se habla mucho, pero es algo que sigue ocurriendo, ¿no? Generalmente pensamos que un acosador es, como en las películas, el que está escudriñando la vida de la gente, pero bueno, muchas veces los comentarios, las miradas, las bromas, los chistes que en un momento dado se dan, pues son una forma de acoso, es una forma de burla, de escarnio hacia las mujeres, hacia los niños, hacia las poblaciones que no están dentro de la cultura machista, ¿no? Como son las poblaciones gays, trans, etcétera, ¿no? Que también son sujetas a mucha discriminación. Y es curioso porque a veces vemos muchas veces en las sociedades de doble moral cómo se trata de prevenir esto, cómo se trata de hacer campañas, y en la misma televisión se siguen haciendo bromas, se siguen haciendo chistes, se siguen haciendo escarnio de estas personas, no tanto de la mujer como de otros que no sean hombres. Eso lo vemos cotidianamente. Entonces sí hay que tratar de tener una congruencia, no nada más en cuestión de la prevención, ¿no? Sino también de la educación, de darnos cuenta que se burlen de una persona en un medio masivo de publicidad como en la televisión, etcétera, pues sigue siendo una forma de violencia. Y lo vemos muy cotidianamente en todos los programas de muchos países, al menos aquí en México. Es común que siempre el chiste con respecto al homosexual, a la mujer, etcétera, sea lo que realmente esté en boga de todos. Me pasa la siguiente, por favor. Como les decía yo, bueno, pues hay situaciones que en un momento dado, y eso es lo que también es importante aclarar. Nosotros en la clínica de género, como siempre insisto, estudiamos la violencia, estudiamos estos factores que comentaba la maestra Rocío, género, la desigualdad, pero como profesionales de la salud mental, sobre todo nosotros como psiquiatras, tenemos que atender la secuela. Es importante la participación de todos para la prevención, para la información, pero sobre todo en el campo que nosotros ya desde hace casi más de 20 años estamos trabajando, pues atendemos la secuela de todo lo que sucede. Y esto es una cuestión importante porque muchas veces pareciera que nos quedáramos nada más en el discurso social, político, ideológico, que sí es importante, pero nosotros como profesionales de la salud, y sobre todo de la salud mental, debemos de tomar en cuenta la consecuencia de eso. Y por ejemplo, bueno, como les decía yo, no tiene mucho que ver con respecto al tipo de trauma. Y bueno, generalmente los problemas más frecuentes que vamos a encontrar en general, como les decía yo, son los trastornos de ansiedad, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos del afecto, sobre todo la depresión.
consumo de sustancias y a largo plazo trastornos de personalidad, como en un momento dado la personalidad que algunos llaman traumática, y también lo que algunos actualmente están llamando trauma complejo, que tiene muchas características parecidas al trastorno límite de la personalidad, donde la estructura psíquica de la persona que ha sufrido un trauma repetitivo se va a alterar. Es decir, de forma aguda, de eje 1 se puede presentar lo que aquí tenemos, ¿no? El TEP, la depresión, el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de adicción. Hay mayor riesgo si en un momento dado hay acoso, violación, como les decía yo, mientras más temprano se comience, mientras más frecuentes sean los números de eventos que la persona sufra. Sobre todo la cercanía en un momento dado con el agresor es algo que afecta mucho. No es lo mismo en un momento dado que un desconocido me ataque, a que me ataque una persona que supuestamente está para cuidarme, como puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano. Eso deja una secuela traumática mucho más severa. Si me pasa la siguiente. Entonces, también se menciona que otro de los riesgos que, además de lo que mencionábamos para desarrollar mayor patología, mayor secuela en la salud mental, es cuando es más invasivo. Es decir, no es lo mismo que sea un tocamiento a que sea una penetración. Eso en un momento dado va a provocar secuelas tanto físicas y sobre todo desde el punto de vista de la somatización. Uno de los factores que ahora se está tomando muy en cuenta para el diagnóstico, para el tratamiento de los trastornos o de las secuelas a largo plazo de la violencia de género, son los trastornos psicosomáticos en el sentido de las terapias sensorio-motrices, como algunos autores como Padoyen están desarrollando, algunas teorías como la teoría polivagal están en un momento dado tratando de no nada más hablar de lo que el paciente rememora dentro de lo que es la expresión de un trastorno de estrés postraumático, como pueden ser flashback, como pueden ser recuerdos intrusivos, sino también la memoria del cuerpo, que pareciera que a veces no es importante, pero es de lo más importante que debemos de tomar en cuenta. Muchas de las problemáticas que atendemos en primer nivel o que atendemos no nada más como psiquiatras, sino como médicos generales o como en una clínica de salud de primer contacto o en un hospital general, son situaciones somáticas como puede ser la colitis, como puede ser cefaleas crónicas, contracturas, dolores musculares, enfermedad ácido péptica y muchas enfermedades, inclusive dermáticas. Hay muchas neurodermatitis que tienen un origen y que tienen que ver con situaciones que no se han verbalizado, con recuerdos de la memoria. Y es importante tomar en cuenta que no nada más la expresión de la problemática psiquiátrica o de salud mental va a ser exclusivamente en la conducta, sino también muchas veces en las sensaciones y en cómo se va a manifestar dentro del mismo cuerpo, ¿no? Desde rasgos, dolores de cabeza, contracturas, etc. Y es importante en un momento dado tomar en cuenta. Aquí, bueno, es un comparativo simplemente para más que mencionar las cifras. Vean ustedes cuando se hizo esta transparencia o este estudio, en el 2004 se atendieron 19.943 mujeres. 8 años después estamos hablando de 181.279. Estamos hablando de que en 8 años se hizo casi 10 veces más. Si actualizamos esta transparencia y la pusiéramos del 2020, posiblemente el número sería cerca de las 500.000 víctimas. Entonces estamos hablando de un problema que se está haciendo cada vez mayor, que a pesar de toda la información que se tiene, sigue existiendo, sigue prevaleciendo y sigue siendo una causa importante de atención, al menos a nivel psiquiátrico. Como les decía yo, hay algunos grupos que han estudiado sobre todo esto, doctor Lozano, a partir de los 10 a los 19 años, que aquí si nos damos cuenta es una de las poblaciones pues mucho más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de pubertos, de niños, que van a entrar a la pubertad a adultos o adultos que están iniciando este proceso. Y vemos que los trastornos depresivos, de ansiedad, los problemas de conducta, la distimia, el uso de alcohol y drogas. Es interesante mencionar porque señalar que no todos los trastornos de conducta son producto del déficit de atención. Y esto se los comento porque lo más fácil es pensar que un niño que está inquieto o que tiene una serie de problemas de conducta tiene déficit de atención. Y hay que hacer una exploración clínica adecuada, una historia clínica completa, porque muchas veces nos damos cuenta que el niño está completamente desorganizado, está en una situación de ansiedad muy severa, está copiando patrones de conducta que ha visto dentro de su casa y que eso va a alterar no nada más su desarrollo psicológico, sino también el desarrollo cognitivo, porque ahora ya sabemos que no nada más es el desarrollo psicológico,
sino también las partes cerebrales que en un momento dado, desde que comienzan las situaciones traumáticas, y cuando se van repitiendo, van modificando, van alterando en un momento dado áreas como el hipocampo. Ya sabemos que todos los niños o las personas que han sufrido violencia crónica van a tener disminución del volumen del hipocampo, va a disminuir la función en el lóbulo frontal y van en un momento dado a tener una mayor hiperactividad del sistema límbico, lo que algunos autores llaman irritabilidad límbica, que posteriormente se va a convertir en una disregulación del afecto en el adulto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta cómo muchos de estos patrones que vemos en la infancia, a veces los simplificamos pensando que es un déficit de atención o pensando que son problemas emocionales de otro tipo, y hay que valorar muy bien porque independientemente de eso puede estar sucediendo algo dentro de la casa. Sobre todo cuando los niños tienen conductas muy sexualizadas, cuando son muy desinhibidos, cuando tienen trastorno en la relación, tanto del apego como tener una relación muy desinhibida. Hay que pensar no nada más en la posibilidad de que tengan el déficit de atención, sino que también esté ocurriendo un factor, o ambos, porque muchas veces somos muy dados a pensar en solo una cosa y a veces es el niño que tiene problemas como el déficit de atención, que además tiene trastornos depresivos y que además vive dentro de una familia donde existe violencia y donde existe abuso. Estamos viendo el caldo de cultivo tan grande y tan severo que se va a dar en la adolescencia y sobre todo en la adultez. Entonces sí hay que en un momento dado tomar en cuenta cómo muchas de las patologías que vemos en la edad adulta comienzan en la infancia, ¿no? Y cómo muchas veces pues van a provocar a largo plazo discapacidad, van a provocar en un momento dado muertes tempranas, factores de riesgo para tener problemas de otra índole. Hay que recordar que las personas entre 15 y 34 años, al menos aquí en México, la primera causa de muerte son las muertes violentas, después vienen los accidentes automovilísticos y después el suicidio. Estamos hablando de tres causas, las causas más frecuentes por las cuales mueren las personas jóvenes, al menos en México. Como les decía yo, bueno, en este grupo de 15 a 24 años, además de las muertes y de los riesgos, también existe mucha discapacidad. Ustedes se dan cuenta, hay mucha gente joven que uno atiende que no está trabajando, que no está estudiando, que muchos de aquellos que les llaman niñis, realmente son personas que independientemente de su condición social, política, etcétera, tienen una serie de situaciones que les impiden tener un funcionamiento adecuado, normal, por llamarlo de una manera, dentro de un aula, dentro de un ámbito laboral, y eso también hay que tomar en cuenta porque la salud mental también discapacita. Se supone que la segunda causa de discapacidad laboral es la depresión a nivel mundial. Entonces, si nos damos cuenta, ya en niños desde los 15 a los 24 años, vemos que muchos de ellos están discapacitados para relacionarse laboralmente, socialmente, escolarmente, porque están deprimidos, porque están muy ansiosos, porque están somatizando, pueden tener en un momento dado algún trastorno cerebral o neuropsiquiátrico como con la misma epilepsia, y darnos cuenta que también hay patologías que inician de una manera muy temprana. El trastorno bipolar, el TOC, por ejemplo, el TOC se inicia a veces a los 10, 11, 12 años y es realmente algo incapacitante que hay que tomar en cuenta. Y sobre todo los cuadros distímicos, ¿no? Estas personalidades evitativas, pasivas, depresivas, que no tienen esta capacidad para poderse integrar a una vida digna de vivirse. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de que pueden ser víctimas de violencia dentro de la familia. Se me pasa la siguiente, por favor. Otro de los problemas muy frecuentemente que encontramos pues, es el consumo de las adicciones, ¿no? Es decir, una de las formas de evasión o de automedicación o de una autoanestesia que mucha gente utiliza, sobre todo jóvenes, son las adicciones. Al menos desde el punto de vista de nosotros como clínica de género, que atendemos secuelas traumáticas, pues nos damos cuenta que una de las grandes formas para tratar de disminuir este sufrimiento, este dolor, es con el consumo de las drogas, con el consumo de alcohol, de sustancias. Aunque vemos siempre que la primera causa es la curiosidad, pero ya el que en un joven se enganche tiene que ver porque está encontrando algo que en un momento dado le beneficia o le sirve. Al final de cuentas son conductas que tratan de ser adaptativas, aunque se vuelven más desadaptativas a largo plazo, como el alcohol. Y el alcohol en un momento dado trata de bajar la ansiedad, trata en un momento dado de funcionar, pero después de consumir una gran cantidad por mucho tiempo, pues ya la solución se vuelve un problema. Entonces las adicciones son una solución temporal para este dolor que mucha gente tiene ya crónico, por
que ha vivido y que se vuelve además en un problema que se añade. Entonces no es nada raro encontrar gente que ha sufrido abuso sexual, que tiene trastornos alimenticios y que además llega por adicciones. Entonces muchas veces las clínicas, aunque aparentemente estamos separadas, realmente trabajamos muchas veces con un mismo paciente al cual le tienes que trabajar los aspectos de la adicción, los aspectos de la conducta, los aspectos de la conducta alimentaria y propiamente los de la violencia. Indudablemente en el caso de las mujeres, bueno, sí se ha incrementado mucho el consumo de alcohol. Nunca va a ser igual al del hombre porque metabólicamente las mujeres no tienen la capacidad, no es discriminación, simplemente es fisiología, de poder metabolizar tanto alcohol por la cantidad de grasa que tienen como parte digamos, de su estructura física, pero sí vemos que muchas mujeres están incrementando su consumo, tanto de alcohol como de tabaco, etcétera. Muchas veces se pensaba que por cada hombre que tomaba, es decir, por cada 5 hombres había una mujer. Ahora estamos hablando casi por cada 2 hombres hay una mujer. Entonces sí hablamos de una gran cantidad de gente que está consumiendo, ¿no? Otro de los problemas que en un momento dado se tiene es esto de la violencia interpersonal como causa de muerte. Lo que les decía yo, aquí en México la primera causa de muerte en los jóvenes tiene que ver con las conductas violentas. Y estamos viviendo una sociedad que aquí la duda es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Dónde comenzó la violencia? ¿Dónde comenzó la descomposición? ¿Dentro de la familia? Y esto se fue hacia la sociedad, o de la sociedad se ha regresado hacia la familia, ¿no? Entendiendo que la familia, pues, es el tejido más importante, o es la célula de la sociedad. Entonces, muchas conductas que se replican, que están dentro de la familia, se van a replicar fuera. Y muchas conductas que aprendemos o que vemos afuera, que vemos en los medios de comunicación, que vemos cotidianamente en la calle, se van a replicar dentro de la casa. Entonces muchas veces no sabes cuándo y a dónde comenzó la situación de la violencia. Lamentablemente vivimos en una sociedad altamente violenta donde se promueve, donde se hace en un momento dado una apología de la víctima, pero no del agresor. Y eso es lo que sucede. Siempre se habla de la víctima, pero no se habla del agresor. Y eso lo vemos en noticieros, lo vemos en muchos lugares donde siempre se habla de la violencia, no de una manera preventiva, no de una manera saludable, sino de una manera mercantilista, ¿no? Quizás ustedes recuerden muchas veces las portadas de muchas revistas, de periódicos, donde lo que les importa es mostrar la hazaña de la violencia, pero no hacen ninguna campaña, no hacen ningún señalamiento, que esto tiene que ver con una cultura de género, que tiene que ver con una cultura de desigualdad. Entonces todavía nos falta mucho romper esta doble moral y realmente ser congruentes y coherentes con lo que pensamos y con lo que hacemos. Si me pasa a la siguiente. Los intentos de suicidio también son, aquí hay que diferenciar el intento de suicidio que ya tiene que ver con una distimia, con una depresión crónica que en un momento dado hace que la gente tenga una planeación del suicidio, a los intentos de suicidio, sobre todo en los adolescentes, que tienen que ver con lo que llamamos sexoactuación o acting out. Hay que recordar que el problema que tienen los adolescentes, o una característica, es que no regulan los impulsos, no verbalizan y todo lo que sienten lo actúan. Entonces, con los intentos de suicidio muchas veces la gente no se quiere morir, pero no se quiere matar. El morirse es salir de una situación que a mí se me está haciendo intolerable, pero no quiere decir que yo quiera acabar con mi mismidad, que me quiera yo matar. Pero lo que se me olvida es que muchas veces cuando me mato me muero. Entonces, sí hay que tomar en cuenta cualquier tipo de intento de suicidio, porque muchas veces se piensa que son formas histéricas, o son formas, intentos de llamar la atención. Claro que sí está llamando la atención la gente, está pidiendo ayuda. O sea, no es llamar la atención para que nos vean cómo estoy sufriendo, es que la gente sí está sufriendo y necesita en un momento dado ser tomada en cuenta, ser escuchada. Lamentablemente, el 80% de los pacientes con intento de suicidio por lo menos tuvieron contacto con un personal de salud un mes antes de su intento de suicidio o de suicidio consumado. Estamos hablando de que muchas veces los pacientes llegan con la idea de suicidarse o con intentos de suicida repetitivos, pero nosotros no preguntamos. Y la gran mayoría de nosotros no preguntamos, sobre todo el personal que no está en salud mental, porque tiene miedo de que va a inducir la idea. No se da cuenta que el paciente ya la tiene. Mucha gente dice, no, pues no preguntes si se va a matar porque a lo mejor le das la idea. Realmente es bastante ingenuo porque la gente que se va a matar o que ya llega con esta tendencia, nosotros no le vamos a descubrir el hilo negro. Al contrario, mucha gente se siente muy aliviada, entendida cuando uno le pregunta realmente lo que está pasando. Entonces sí es importante realmente preguntar.
El estrés postraumático, bueno, pues siempre se hablaba que nada más era en los soldados, en el personal de guerra. Ahora vemos que hasta los niños tienen estrés postraumático. Es algo que ha tardado en diagnosticarse, en aceptarse, pero vemos niños que tienen estrés postraumático, que tienen terrores nocturnos, que no pueden dormir con la luz apagada, que tienen que dormir con la luz prendida, que tienen conductas regresivas, tienen eneuresis, se comen las uñas, están ansiosos, taquicárdicos, no quieren ir a la escuela, se aíslan constantemente, y estos son síntomas de que algo está pasando. Hay que recordar que todos los trastornos psiquiátricos y físicos son un síntoma, son una luz que nos está dando a entender que algo se está desequilibrando física o mentalmente, ¿no? Y estos son mecanismos de adaptación, de homeostasis, tanto física como mental. Entonces hay que tomar en cuenta que esto se puede dar en adultos como en niños. Los trastornos de estrés agudo. ¿Cuál es la diferencia? Que el trastorno de estrés agudo es el primer mes? Por ejemplo, la gente que estuvo o que hemos estado en los terremotos, generalmente el primer mes es cuando tenemos mayor afección. No dormimos bien, estamos hiperalertas, etcétera. Eso es un trastorno de estrés agudo. Cuando ya pasa, por ejemplo, más de un mes, ya se vuelve un estrés postraumático. Entonces hay que diferenciar porque mucha gente dice, no, es que tengo estrés postraumático, tengo 2 semanas, no hay que esperar por lo menos un mes para cambiarle el diagnóstico de una reacción de estrés aguda a un trastorno por estrés postraumático. Y tiene que ver muchas veces con trastornos del sueño, con trastornos en un momento dado que se da, psicosomáticos, y como les decía yo, una de las secuelas que en un momento dado vemos también en jóvenes son los trastornos de la conducta alimentaria que comienzan muy tempranamente, a veces desde los 11, 12 años, 13, ya comienzan en un momento dado con la autopercepción distorsionada, y muchas veces tiene que ver con las situaciones de violencia, de abuso sexual que han tenido, de abuso físico, de bullying y de todo este tipo de violencia que se da dentro de las casas. Sobre todo hay padres que son muy violentos en el sentido físico, pero también psicológico. La invalidación es el daño más severo que se puede hacer a un hijo. Quizás solamente el abandono sea algo peor que la invalidación. Y muchas veces los pacientes que sufren todas estas alteraciones sufren una violencia psicológica y desde su propia familia son invalidados. Sus conductas no son suficientes, sus conductas son inapropiadas, y eso va a dañar mucho el autoconcepto que la gente tiene y que va desarrollando posteriormente durante toda su vida. Si me pasa la siguiente, por favor. Esta es, si ustedes se dan cuenta, bueno, es más o menos una transparencia que trata de, posiblemente sea la más interesante o la más útil de todas las que hemos visto. Si se dan cuenta, son todas las variables que en un momento dado podemos tener, ¿no? Desde alteraciones en la conducta, como vemos en el cuadrito verde limón, que habla de hostilidad, comportamiento agresivo, habla de disfunciones sexuales, trastornos de la alimentación, hasta si nos vamos al otro verde que está en la esquina inferior del otro lado, trastornos sistémicos, respiratorios, gastrointestinales. Entonces vamos desde trastornos de la conducta hasta trastornos físicos, pasando por todos los trastornos del pensamiento, de la emoción. Entonces, si nos damos cuenta, el impacto sobre la salud es sobre la salud en general. Acuérdense el error de Descartes, de separar en un momento dado la mente del cuerpo. Todo lo que afecta a la mente va a afectar el cuerpo. Y todo lo que afecta al cuerpo va a tener una repercusión mental. Entonces, si vemos la violencia de cualquiera de sus formas, va a tener impacto tanto en lo físico como en lo mental, y por qué no decirlo también en lo social o en lo económico, en lo académico. Entonces hay que tener en cuenta y tratar de tener un panorama mucho más amplio para llegar a hacer un buen diagnóstico de qué tanto está afectando y qué tanto está sufriendo la persona las secuelas de violencia de género. Si me pasa la siguiente. Dentro de las autoconcepciones o de las autoverbalizaciones que se desarrollan después de años o de situaciones de discriminación, de ver a la gente, como dice Lucia Herjovich, ¿no? En el caso de los trastornos alimenticios, las chicas que tienen trastornos alimenticios se ven tan feas como les dijeron que eran. Tienen una autopercepción distorsionada por la manera repetitiva en que les dijeron, que eran gordas, que eran obesas, que eran desagradables. Y eso es la forma en cómo se comienza a mirar uno. Porque al final de cuentas somos producto de la validación del otro. Y si el otro me invalida, pues yo mismo me voy a invalidar y voy a tener menosprecio de mí mismo, dificultad para distinguir en un momento dado, pues, y esto es algo muy importante, lo vemos mucho en jóvenes, y esto sí quiero señalarlo muy puntualmente, porque algunos autores le llaman sexualización del afecto. Aquí le pusieron, digamos, dificultad para distinguir el comportamiento sexual del comportamiento afectuoso. En esta sexualización de afecto vemos muchas veces chicas muy jóvenes y a veces no tan jóvenes que intercambian en un momento dado
la sexualidad, lo genital, por el afecto. Porque así lo aprendieron, sobre todo en el caso de las chicas de abuso y los hombres que han sufrido abuso. Pero en el caso de las mujeres son las que más lo sufren. Siempre esta regla queda muy implícita. Porque hay que recordar que en el abuso sexual lo más importante no es la sexualidad, es la traición. Donde yo te digo que te quiero cuando realmente te estoy utilizando. Yo te digo que te quiero, pero realmente uso tu cuerpo. Y eso queda marcado y se vuelve una compulsión de repetición para toda la vida. Entonces vemos chicas que son lo que tienen una conducta muy promiscua sexualmente, muy de riesgo, inclusive algunas que llegan a ejercer la prostitución, pero no por esta necesidad sexual, sino por una necesidad de sentirse aceptadas. Y esto es muy importante porque muchas veces criticamos y decimos, no, pues fulanita anda de loca, anda de eso. No, hay que ver qué está pasando con esta chica que tiene tanta necesidad de aceptación, de afecto, que es capaz en un momento dado de entregar su cuerpo a quien sea. Y sobre todo si ustedes asocian depresión, consumo de drogas, sexualización del afecto, estamos hablando de situaciones verdaderamente de riesgo, ¿no? De infecciones de transmisión sexual, de ser víctimas nuevamente o revictimizar dentro de la violencia, porque generalmente los agresores pues muchas veces las vuelven a violar, las vuelven a revictimizar porque se ponen en riesgo, pero no porque les guste, sino porque aprendieron y porque son mecanismos de defensa, que a final de cuentas lo que buscan es ser aceptadas, buscan el afecto. Obviamente, como les decía yo, esta dificultad, si yo no tengo esta capacidad de este autoconcepto asertivo, pues no voy a poder poner límites, no voy a poder en un momento dado decir que no. Y esto lo vemos mucho en los grupos que llamamos de codependencia, ¿no? En los trastornos por dependencia. Y hay que recordar que el criterio número uno del trastorno límite no es la de regulación del afecto, es la incapacidad para estar solo. Entonces, hay que darnos cuenta que muchas veces esta dificultad para poder abandonar al agresor, independientemente del síndrome de defensión aprendida, del síndrome de Estocolmo, del hogar, etcétera, tiene mucho que ver también con el desarrollo individual, con el autoconcepto, independientemente de las características de la relación con el agresor, que además muchas veces el agresor pues, tiene una personalidad narcisista, psicopática, que va a complementar en un momento dado las necesidades de la víctima, ¿no? Pero las necesidades de la víctima usándolas para su propio beneficio, no a beneficio de la víctima, ¿no? Sino para victimizarlas más. Entonces hay que tomar en cuenta muchas veces que una persona que ha sufrido violencia sexual o que ha sufrido algún tipo de violencia en su infancia va a ser muy vulnerable y seguramente va a sufrir otros tipos de violencia, ¿no? En el caso del bullying, en el caso de hay que recordar que en la relación de pareja el noviazgo es una de las etapas de mayor riesgo, no nada más en el matrimonio, sino ya en la relación de noviazgo se comienza a dar mucho este fenómeno de la dificultad para poner límites y ya no se diga en la relación de pareja. Que el problema no es cambiar la pareja, es cambiar la autopercepción, porque la gente cambia de pareja y a veces parece chiste, sale de una relación mala a una peor, porque el patrón de repetición yo lo tengo introyectado. Entonces, así busco a las parejas, así me comporto yo entre las parejas. Y es lo que hace que en un momento dado, pues, se vaya repitiendo y se vaya haciendo un patrón interminable muchas veces, ¿no? Indudablemente de los grupos de riesgo, además de las mujeres, de las niñas, de los grupos de las minorías, pues también son los adultos mayores. Es lo que llamamos la violencia invertida, que tiene mucho que ver con la violencia que hacen los hijos a los padres. Es también un problema bastante frecuente que vemos, ¿no? Como en las familias, pues los hijos ya son violentadores de los padres. Y muchas veces es una situación donde el hijo que fue víctima se vuelve victimario y el padre que fue victimario se vuelve víctima, que es como una regla sistémica. Todo aquel que ocupó una posición va a ocupar la contraria tarde o temprano. Entonces esto sucede mucho en el caso de los adultos mayores. También tiene que ver con la violencia del cuidador, pero sobre todo muchas veces el cuidador primario es el familiar. Y a veces más que cuidarlos, los maltrata de una manera crónica, ¿no? Entonces sí, como dirían por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado cómo educamos, porque la situación de la violencia en un momento dado, pues nos puede colocar de ser agresores a ser víctimas. Y a esas personas que victimizamos a ser nuestros agresores. Se pasa a la siguiente, por favor. Como les decía yo, bueno, el impacto tiene que ver según la violencia de género, ¿no? Muchas veces la muerte, la salud física, en el caso de lesiones, de discapacidad. A mí me tocó hace muchísimos años, antes que me dedicara yo a
a la violencia. Hice mi tesis sobre el paciente quemado hace muchos años allá en el instituto, y me acuerdo que fui a una unidad de quemados de un hospital aquí en el DF muy famoso, ¿no? El Hospital Rubén Leñero, y es muy impresionante porque dentro de la muestra encontramos, sin querer, varias personas que estaban quemadas porque las había quemado su propia pareja, inclusive que les había hecho tomar ácidos para quemarse o que las habían incendiado. Yo pensaba que eran la gran mayoría producto de incendios, de situaciones accidentales, de explosiones, pero ya desde ahí nos damos cuenta cómo hay gran repercusión, hay lesiones discapacitantes. Yo conozco, por ejemplo, pacientes que han sido quemados por su pareja y siguen con la pareja, y los hijos saben que fue quemada la mamá, que esa desfiguración, esta cicatrización que tiene, fue producto de una situación de agresión por parte del padre, y la gente sigue viviendo ahí. Entonces, imagínense que la alteración emocional, si está uno viviendo una situación, válgame la expresión, de locura. Entonces, son situaciones que dejan lesiones en la salud física y sobre todo, bueno, pues en la salud mental. Aquí también se menciona en la salud reproductiva. Hemos tenido pacientes que han sido contagiadas por HIV, por sus parejas, independientemente de todas las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, nos damos cuenta que lamentablemente la violencia de género, aunque es un constructo social, político, tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tanto en lo físico, en lo psicológico, como en el día a día cotidiano. Generalmente siempre se habla de que los entornos pues, son más o menos similares, ¿no? Se piensa que hay la pobreza. No es cierto, se da en todos los lugares. Lo que pasa es que la gente, a veces que tiene menos recursos económicos, puede en un momento dado hablar un poco más libremente, por decirlo de una manera. Es algo muy curioso. En alguna ocasión yo discutía en un hospital particular, lamentablemente para ellos, que me invitaron, y yo les preguntaba cuántos reportes de violencia había, cuántas pacientes llegaban, mujeres golpeadas, y ellos decían que no tenían casos. Pues claro, imagínense estos hospitales que son hoteles carísimos. Pues ¿quién va a hablar de una violencia? ¿Quién va a decir que le pegó el marido empresario, médico, abogado? Pues no. Entonces, realmente esto de la pobreza, bueno, aparentemente se da más en gente pobre, pero no significa que sea exclusiva. Al contrario, yo creo que se da de la misma manera, pero el tratamiento que se le da social, cultural, político es muy diferente, ¿no? Indudablemente la desigualdad por razón de género, donde los hombres somos los que tenemos el poder y donde los demás se tienen que someter, incluyendo a los hombres que nosotros percibimos que no son lo suficientemente hombres. Por ejemplo, en la violencia en la calle o la violencia, digamos, que se da cotidianamente, yo percibo al otro como un no hombre. Inclusive los insultos que muchas veces provocan la violencia tienen que ver con que yo me refiero al otro como no hombre. Y eso es algo que en un momento dado al hombre inseguro, al hombre que tiene problemas homofóbicos o que tiene mucha inseguridad, lo enoja mucho. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, sigue prevaleciendo muchas veces el género como un causante de la violencia. Muchas veces la violencia se da no por el hecho, sino por la interpretación que yo le doy. Porque a mí no me pueden ver como un hombre de a de veras, ¿no? Imagínense que me ofende a alguien delante de una mujer. Pues, ¿qué va a pensar la mujer? Y sobre todo el otro hombre. Entonces, realmente el macho busca la reafirmación trivial de su postura, supuestamente de dominio, de macho alfa. Pero eso tiene que ver con mi lenguaje, no porque a la gente le importe que tan macho sea yo o no, sino tiene que ver con lo que yo me digo a mí mismo, que ahí tiene mucho que ver este impacto de las creencias culturales que nos van aleccionando y que nos mete el cassette que nos vamos repitiendo toda la vida. Prácticas culturales o religiosas donde ya sabemos que en muchos lugares, en muchos países, pues la religión impone un rol donde el hombre es el importante, donde Dios crea al hombre y después crea a la mujer, ¿no? Indudablemente los servicios jurídicos de salud, donde también son muy importantes y muy necesarios en su intervención, pues muchas veces están llenos de gente que tiene una cultura patriarcal muy marcada, donde las mismas policías son víctimas de sus propios compañeros. En la clínica hemos tenido una gran cantidad de pacientes que trabajan dentro de los cuerpos de seguridad, que son víctimas dentro del cuerpo de seguridad, independientemente de su familia. Entonces, imagínense, ¿no? Pues, si no pueden con ellos mismos, está muy difícil que nos ayuden. Pero de todas maneras hay que hacer la denuncia, hay que ir. A veces las pacientes nos comentan tristemente que cuando van en un momento dado a las instancias, para no decir nombres, instancias jurídicas, no les hacen caso o no les dan el resultado
justo. Tratamos de hacer énfasis que lo importante, la ley tiene que cumplir su papel, pero lo más importante es que la persona lo denuncie. Como yo les digo, tú ya hiciste lo que tenías, denunciarlo, demandarlo, hacer los procedimientos legales. Ya si en un momento dado el procedimiento legal, la impunidad que reina aquí en este país, en un momento dado impide que se castigue al agresor, ya no es problema, ya no es responsabilidad mía, pero mi responsabilidad es denunciar, es hablar, es no callar en un momento dado. Si la sociedad ya no puede hacer nada o no quiere, pues ya es otra cosa, pero la víctima tiene que hablar de lo que le pasó. Nosotros que estamos dentro de la salud física y mental, tenemos la obligación de escucharla, y de escucharla en serio, y de darnos cuenta que está en una postura de inferioridad y no criticar simplemente, decir, no, pues es que le gusta, es que es masoquista, está porque no quiere hacer otra cosa, ¿no? La gente hacemos lo que podemos, no lo que queremos, y a veces no nos da para más, y esa es la gente que necesita un abordaje de una intervención psicosocial, jurídica, etcétera, ¿no? Porque es muy importante la intervención social, psiquiátrica, como apoyo, pero también se necesita la protección de la víctima, que es algo que, bueno, pues ya compete más a las autoridades, ¿no? Si me pasa la siguiente, si eres tan amable. Simplemente aquí, bueno, algunas, no sé qué tan actualizada esté, pero bueno, Chihuahua sigue siendo el lugar predilecto de los feminicidios, Durango, posiblemente Veracruz también y el Estado de México, ya pudiésemos ponerlos en un segundo o tercer lugar. Yo podría Chihuahua, luego Veracruz, o quizás Chihuahua, Estado de México y Veracruz. Sin esto darnos cuenta que en cualquier lugar existen los feminicidios, ¿no? Que lamentablemente en vez de ir a la baja van a la alta. Yo cuando comenzaba a hablar de esto hablaba yo de 7 al día, ¿no? Ahora ya se habla de 9. Posiblemente la próxima charla que tenga yo oportunidad de dar, pues ya estemos hablando de 10 o de 2. Esperemos que me equivoque, ya podemos hablar cuando menos de que la cifra pues ya no se incrementó, pero lamentablemente sí, pasamos de 7 a 9, ¿no? Entonces sí es algo que diariamente escuchamos, que diariamente vemos, que vemos las marchas, que vemos en un momento dado los noticieros, pero siguen desapareciendo mujeres. Y el primer causante de la agresión es la pareja sentimental, generalmente por ruptura o por infidelidad, pero el agresor es el que tenemos al lado. Sí hay crimen organizado, sí hay trata de personas, sí hay desapariciones forzadas, pero la primera causa de la agresión o de la violencia contra las mujeres es la pareja. Entonces hay que tener mucho cuidado porque tenemos al enemigo al lado. Esta transparencia simplemente nos muestra en un momento dado, desde el punto de vista cerebral, cómo nuestra área más primitiva, ¿no?, nuestro cerebro reptil, cuando ve un objeto real que le va a provocar un daño, pues tiene en un momento dado una respuesta automática que no tiene que ver ya con, simplemente es una respuesta de luchar o de huir. Y en algunos casos se habla hasta de paralizarse. Entonces esto es lo que sucede, porque muchas veces uno dice, bueno, ¿por qué no se defendió? Pues no se defendió porque en ese momento el cerebro, y el cerebro más primitivo, el cerebro reptil, donde está el tronco cerebral, pues decidió que o luchaba o huía, y entre que lucha y huye, se paraliza. El no resistirse es una forma de resistencia. Muchas veces dicen, bueno, ¿por qué la mujer no se defendió? Pues porque le iban a matar. Y el cerebro en ese momento tiene que valorar o valora en un momento dado el riesgo más alto. Digamos, tiene una ética cerebral donde trata de, en un momento dado, no exponer la vida, que es el valor más alto que todos los seres humanos tenemos. Entonces, hasta el no, digamos, oponernos es una forma de resistencia. Entonces hay que tratar de entender, porque muchas veces uno ve a las víctimas embotadas, paralizadas todavía, y uno dice, pues no, como que no le pasó nada. No, sí le pasó. Lo que pasa es que su cuerpo está en una situación donde no tiene un control de sus respuestas adrenérgicas, no simpáticas, ¿no? Entonces sí hay que tomar muy en cuenta este tipo de hechos para poder juzgar a las víctimas. Como les decía yo, simplemente recapitular un poquito, el peligro, ¿no? Pues ya es una respuesta primitiva, pelear o huir. Desde 1914 con Walter Cannon, después de Seeley, que son los que hablaron de las primeras reacciones de estrés, independientemente que las primeras referencias sobre el trauma tienen que ver con las batallas griegas, con Heródoto, las batallas en un momento dado que estaban en Grecia. En el caso de los niños, pues también es algo que se da, pero el problema es que a veces a los adultos en un momento dado nos puede funcionar, pero en el caso de los niños no es práctico. Los niños no pueden pelear
y muchas veces no pueden huir. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta más común de un niño ante una situación de violencia? Pues el paralizarse. ¿Se dan cuenta? Es decir, en un adulto, el huir y el pelear, y también el paralizarse. Pero en un niño, yo pondría en primer lugar paralizarse, y en segundo lugar podría también paralizarse, y en tercer lugar, porque el niño no puede pelear con un adulto, no puede huir de una situación donde un adulto lo esté acosando, o le haya dicho que lo quiere, o sea, una autoridad, puede ser un maestro, un tío, el mismo padre biológico. Entonces, generalmente la respuesta va a ser la de paralizarse. Entonces, sí hay que tomar en cuenta muchas veces, según la edad y según las características de la víctima, el cómo reacciona. Y bueno, aquí se habla en un momento dado acerca de las áreas, sobre todo en el caso del sistema límbico, de la amígdala, que es como que la alarma cerebral que todos tenemos, como en un momento dado va a tener cambios en las funciones cerebrales, los cambios de neurotransmisores, noradrenalina, ¿no? Estrógenos, que en un momento dado van a alterar toda la función a corto y a largo plazo, y que va a provocar en un momento dado alteraciones desde fisiológicas, cognitivas, emocionales y comportamentales. Una persona que constantemente está liberando adrenalina y que se está prendiendo la alarma sin que haya ningún estímulo, es una persona que va a estar desgastada, que va a estar fatigada, que va a estar agotada, agobiada, y eso va a tener repercusión no nada más en la actividad física, sino, como se ha demostrado, hasta en la actividad cognitiva. Va a tener más dificultad para aprender, más dificultad para tomar decisiones. Entonces nos damos cuenta que una cosa va a alterar a la otra. Me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, si el trauma, todo trauma tiene una disociación, como dice Bessel van der Kolk, ¿no? O sea, el elemento central del trauma físico y sobre todo psicológico es la disociación. ¿Qué es la capacidad de disociación? Es una alteración de la conciencia, donde yo pienso que estoy soñando o que lo que estoy viviendo no es real, o muchas veces me puedo ir a otro escenario. Hay quizás en algunas películas lo han visto ustedes cuando está siendo la gente torturada, abusada, etcétera, se va a otro escenario, donde inclusive puede verse en otro lugar. O muchas veces, como en El Soldado Ryan, ven ustedes soldados que ya perdieron un brazo y no se dan cuenta porque están disociados. No está alterado el pensamiento como en la psicosis, no. Está alterada la conciencia, que entender la conciencia es la percepción de mí mismo y del entorno. Entonces, ante la situación traumática, se libera tal cantidad de neurotransmisores y mi cuerpo está en un estado de agitación o de excitación tan grande que no me doy cuenta de lo que está pasando. Y muchas veces eso le pasa al agresor. Yo les digo muchas veces que la gente que le da 100 puñaladas al otro no las cuenta. Está de una forma disociada automática. Entonces, la disociación es un mecanismo donde se altera la conciencia y donde muchas veces es un mecanismo de protección, pero cuando lo utilizamos tanto va a estructurar la personalidad y eso va a dar los trastornos de personalidad traumática que son muy parecidos o muy similares al trastorno límite de la personalidad. Si ustedes se dan cuenta, hay unas formas muy frecuentes de cómo se puede manifestar con el entumecimiento o embotamiento. Es gente que platica con ustedes la experiencia traumática, pero no se conecta afectivamente. La aparente conformidad que tiene la víctima, la evitación para hablar, para en un momento dado acercarse a cosas que le recuerden, y esta constricción del afecto que se va a traducir en la incapacidad para poder interactuar. Independientemente de la resolución de los síntomas de la experimentación, el volverse a integrar a una vida, el volver a confiar al mundo y a los seres humanos, es algo realmente que cuesta mucho, mucho trabajo en la parte del tratamiento. Realmente nos abocamos a tratar las experiencias traumáticas, los flashbacks, y sí es importante, pero la reintegración, el volver a tener la confianza en mí mismo para confiar en el otro, es algo que realmente cuesta mucho trabajo. Otro de los síntomas, a veces, no en el caso de los niños, no quieren ir a la escuela, faltan frecuentemente porque están golpeados, porque están encerrados, porque simplemente no los dejaron ir o porque tienen miedo de ir porque los están golpeando en la escuela. Pueden tener conductas aparentemente antisociales como robar dinero, etcétera, sobre todo para consumo de drogas muchas veces, ¿no? En el caso de los niños, sobre todo de secundaria, que utilizan más bien el robar para consumir sustancias que disminuyen esta ansiedad que ellos no saben que la tienen, simplemente tienen un malestar y muchas veces tiene que ver con lo que acaban de pasar en casa. Y bueno, muchas veces ustedes se dan cuenta cómo el niño, en un momento dado, es un niño que tiene una higiene mala. ¿Por qué? Porque es un niño que es descuidado.
Es un niño que es golpeado, es un niño que no va limpio a la escuela, que no va bañado, que no lleva útiles, que no le supervisan la tarea. En un momento dado puede tener problemas dentales, digestivos, etcétera. Y hay que tomar en cuenta todos estos factores cuando uno evalúa a los niños, sobre todo en el caso de los maestros. Niños que muchas veces tienen una serie de problemas para aprender, que tienen problemas de conducta. Hay que tratar de pensar qué está pasando en la casa. Y son niños que han sido golpeados, y son niños que en un momento dado no los llevan, o no hay quien los lleve. O el niño solitario, el niño de la llave famoso, ¿no? Que le dan la llave, el niño se va desde las 8 de la mañana y llega solito a su casa a hacerse de comer o hacerle de comer a sus hermanos. Hemos tenido algunos pacientes que desde los 8 años ya son padres de sus hermanos de 2 o 3 años. Y a veces lo hacen de una manera mucho mejor que la madre, que es una madre violenta, ¿no? Claro, no es lo ideal, pero simplemente son situaciones pues de gran preocupación, de gran tristeza, ¿no? Imagínense esa etapa que supuestamente debe ser de felicidad, de lindura de los niños y tener que soportar la violencia, tener que hacerse cargo de sus hermanos. Como muchos dicen, tenerme que sacrificar yo para que no le hagan lo mismo a mi hermana. Son situaciones realmente muy tristes y son historias terroríficas, ¿no? Que tienen que ver con todo esto de la violencia de género. Pásame la siguiente. Bueno, algunos niños que en un momento dado tienen problemas para caminar, para sentarse, que tienen irritación genital, dolores, hemorragia, infecciones genitales, del tracto urinario, en algunos casos, y no pocos, niños que tienen enfermedades venéreas. Tiene que ver muchas veces con posiblemente agresiones sexuales. Los niños hipersexualizados están teniendo masturbación excesiva, que es una masturbación compulsiva, ansiosa. No es porque acuérdense que el niño en un momento dado pues no tiene la connotación erótica de la masturbación, sino simplemente descubre una zona que al estimularla le hace sentir bien. Entonces lo hace de una manera compulsiva, repetitiva, para bajar la ansiedad. Y muchas veces puede tener la conducta hacia otros niños más pequeños o de su misma edad que vivió. No significa que todos los niños que sufrieron abuso o violencia van a ser agresores, porque si ustedes se dan cuenta, 1 de cada 4, 1 de cada 3 niños o niñas han sufrido abuso, y la cantidad de agresores sexuales no son, se habla de un 30-35%, entonces no es una situación que se va a dar de proporción directa. El niño puede repetir conductas, puede tener una especie de compulsión de repetición, pero no es un niño que se haya vuelto agresor sexual. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque luego uno piensa o que el niño va a tener alteraciones de la preferencia sexual o que va a ser agresor. Y ninguna de las dos cosas se da así en un continuo. Como les decía yo, bueno, pues es algo de lo que ya hemos hablado un poquito, de las consecuencias de la salud física. Recapitular un poquito sobre la salud mental, regresiones, comportamiento. Acuérdense que el trauma fija o regresa. Entonces, un niño que ya había superado ciertas etapas de control de esfínteres vuelve a tener eneuresis, vuelve en un momento dado a tener conductas regresivas, a no poder dormir solo, a tener problemas a lo mejor en comer. Tiene que ver con el mismo mecanismo de regresión que muy psicoanalíticamente se produce cuando hay una situación de trauma. Puede el niño estar irritable. ¿Por qué? Porque, como les decía yo, se está prendiendo la alarma constantemente desde que uno es chico, entonces ya la alarma queda sensible y se prende sola. Y eso es lo que sucede, ya la gente anticipa en un momento dado. Por eso es la diferencia entre temor, que es algo que no está presente, y el miedo, que es ante un objeto real. Entonces la gente ya vive con un temor constante y prendiendo la alarma sísmica aunque no haya terremoto. Entonces imagínense esta sensación que comienza en la niñez, ya en la adultez, cómo nos va a dejar desgastados. Trastornos del sueño, de la alimentación y bueno, todo lo que veíamos, ¿no? Si me pasas la siguiente. Esto creo que ya lo hablamos un poquito acerca de que tiene que ver con la relación, con la cercanía. Consecuencias también muy severas, ¿no? El embarazo adolescente es un problema muy grave y a veces el embarazo del adolescente es producto de la misma violación de sus propios padres, de sus propios hermanos. Parece increíble, pero sí se da muy frecuentemente dentro de las familias, ¿no? Los embarazos a los 14, 15 años. Yo tengo familias donde los hijos de las víctimas pues hacen pasar como sus hermanos porque tienen casi la misma edad. Entonces sí es una situación bastante complicada, obviamente los riesgos que se tienen en un embarazo adolescente o en un embarazo de alto riesgo ante un entorno violento. Una de las
épocas donde mayor violencia de género hay es en el embarazo. Es cuando más muchos agresores golpean a la mujer. Entonces, muchas veces uno piensa que el embarazo va a ser toda ternura y toda lindura, no. Muchas veces el agresor es cuando más infiel es, cuando más alcohol consume y cuando más agrede a la pareja en muchas ocasiones. Entonces, sí son situaciones donde hay que tomar muy en cuenta, sobre todo los de primer nivel, y no nada más explorar cómo está la presión arterial o cómo está en un momento dado la preeclampsia, sino también pensar en que la mujer puede estar siendo maltratada, sobre todo ya en estas épocas del embarazo. Generalmente es muy difícil que haya una muerte fetal porque el colchón hidráulico que se tiene es muy complicado que en un momento dado se lesione a un niño, pero sí se golpea a la madre de una manera bastante frecuente. Pásame la siguiente, por favor. Secuelas en la salud física, bueno, esto ya lo hemos hablado. Pásame la siguiente. Enfermedades genitales. Violación, bueno, ¿cuál es la diferencia? La violación es un asalto. La violación es una situación donde se obtiene por la fuerza. O te dejas violar o te mueres. Es un asalto a mano armada, donde está en juego la vida. La diferencia con el abuso es que el abuso es una traición, es un fraude, es un delito diferente, como dice el libro de Perroni y Nani, ¿no? La violación es un asalto a mano armada y el abuso es un fraude donde yo te digo que te quiero, pero realmente te estoy abusando, estoy utilizándote, ¿no? Y cuando te das cuenta de eso es terrible. A veces les pasa las dos cosas, a veces son pacientes que sufren abuso y además sufren violación, con todas en un momento dado estas secuelas que aparentemente son diferentes, pero en general yo pondría tanto de un lado como de otro las secuelas, ¿no? A lo mejor en la violación se da de una manera más inmediata, porque es un solo estrés, una sola situación, pero en el abuso sí es algo mucho más repetitivo. Pásame la siguiente, por favor, Lucía. Pues simplemente algunas cifras, ¿no? El 43, casi la mitad de las personas que sufren un abuso, un evento traumático, presentan ideación suicida, como una forma de escapar, acuérdense. Yo me quiero morir, pero no me quiero matar, pero no me acuerdo que cuando me muero me mato casi siempre. Luego, uno de los eventos más frecuentes es la ideación suicida, el plan, el intento, etc. No hay que tomar en cuenta que una de las conductas que puede, en un momento dado, precipitar los intentos suicidas puede ser una situación traumática que hay que preguntar. Ya sabemos que en la mujer la primera causa es la ruptura de pareja, en el hombre es la pérdida del trabajo, la pérdida económica, pero también hay que tomar en cuenta la posibilidad que se esté sufriendo, que se haya sufrido algún tipo de violencia. Si me pasa lo siguiente, por favor. Aquí se habla de elevados niveles de angustia a las terceras semanas, aunque puede comenzar desde el momento de la agresión. Puede en un momento dado comenzar a disminuirse, sobre todo cuando hablamos del estrés postraumático, cuando es un evento único, puede comenzar a mejorar, aunque a veces la mejoría de un estrés postraumático puede durar 1 año o 2. Se piensa que muchas de las reacciones agudas pueden desaparecer en los 3 primeros meses. Es posible, depende en un momento dado el abordaje inicial, que es muy importante, ¿no? Pero en general hay que pensar a largo plazo siempre. Pásame a la siguiente, porque esto es parte del estrés postraumático. La violencia hacia la pareja, el famoso ciclo de la violencia, que en un momento dado se da, los tipos en un momento dado que hay desde la violencia sutil, como pueden ser burlas, como pueden ser comentarios, hasta ya llegar a la agresión física. Sobre todo hay etapas muy interesantes con respecto a la víctima, ¿no? O sea, la primera vez que es violentada, tiene una sensación muy parecida a lo que tienen los pacientes psicóticos, en el sentido de, por ejemplo, en el caso del paciente psicótico, cuando comienza a tener, sobre todo el esquizofrénico, cuando oye la primera vez las voces, es la sensación de perplejidad. Luego viene ya, cuando la sigue oyendo, la sensación de duda, y después la de la aceptación, en el caso del paciente esquizofrénico, visto muy fenomenológicamente. Y en el caso de la violencia de pareja sucede algo parecido. La primera vez que el hombre le pega a la mujer como se queda así, bueno, realmente me pegó, se queda en una situación de perplejidad, ¿no? Como si oyera una voz. Realmente me lo hizo, y realmente esa fue su intención. Después viene ya la de duda, ¿no? Pues cuando ya se da repetidamente y luego viene ya la aceptación, donde la gente en un momento dado pues ya acepta que está dentro de una relación violenta. ¿Cuánto se puede tardar para que usted se dé cuenta que está en una relación violenta? Hasta 10 años. Hasta 10 años puede tardar una víctima de darse cuenta que está en una relación violenta. Por los factores individuales, por el síndrome de Estocolmo, por la indefensión aprendida,
por la validación del contexto, porque así es la vida, mijita, así te tocó, fue el hombre que escogiste, esa es la vida que Dios te dio. Entonces muchas veces tardan hasta 10 años en aceptar que están en una situación de violencia y de pedir ayuda. Algunas preguntas que en un momento dado se pueden utilizar, ¿no? Que no son complicadas, no hablar de qué tanto controlan su tiempo, sus actividades. Acuérdense que el celular es una forma de control. Hay gente que le habla a uno 30 veces en una hora, a ver qué está haciendo. Eso no es preocupación, eso es una conducta obsesiva, ¿no? Tener el control. Y la gente cuando no contesta un celular está expuesta a una violencia muy grande. Y si no, posiblemente ustedes conocen gente que si no contesta el celular inmediatamente es casi sinónimo que está haciendo algo indebido. Y además muchas veces por eso se da la violencia, por el famoso celular, que es algo que, como decían antes del Facebook, ¿no? Ahora también se puede aplicar a los WhatsApp. Son situaciones, son elementos que acercan a las personas que están lejos y separan a los que están cerca. Entonces hay que tener cuidado con estas situaciones. Pásame la siguiente, por favor. Solamente hablar brevemente, ¿no? Sí existe abuso sexual en niños, claro. Ahí en la clínica tenemos una gran cantidad de pacientes masculinos que llegan, y no llegan por el abuso, llegan muchos de ellos por trastorno obsesivo compulsivo, por intento suicida, por adicciones, y hay que tomar en cuenta que muchas veces la manifestación en el hombre es diferente, sobre todo en el caso de la depresión. El hombre consume alcohol, no expresa, no verbaliza. Hay que recordar que la mayoría de los hombres con una masculinidad tradicional pues son alexitímicos, no verbalizan, no tienen la capacidad para reconocer y sentir las emociones, y eso va a hacer que en un momento dado, más que estar tristes, estén irritables. Hay que recordar que en los hombres se presenta más la depresión enojada que la depresión triste. Y bueno, todos los síntomas que en un momento dado puede tenerse tanto el hombre como la mujer, pero sí hay algunas diferencias. Hay mayor consumo, hay mayor irritabilidad, mayor riesgo de peleas, etcétera, ¿no? Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, simplemente algunas de las cosas que pueden ustedes encontrar cuando hacen una revisión física de primer contacto. Nosotros generalmente no vemos esto porque ya la salud mental pues ya la manda después de 1 año, 2, de 3, pero la gente que en un momento dado trabaja en primer contacto, sí es importante detectar en un momento dado este tipo de lesiones para pensar que el paciente o el paciente es víctima de una agresión sexual o de violencia simplemente. Pásame la siguiente. Hostigamiento y acoso, bueno, pues ahí es algo más sutil, y generalmente lo más sutil se va a manifestar también de una manera sutil. Y se dan cuenta muchas veces tiene que ver con situaciones somáticas como incomodidad, con malestar, porque como no es digamos una avalancha como se da en una violación o como en un abuso, sino es algo que golpea constantemente. Muchas veces la gente no lo detecta, no lo verbaliza, simplemente comienza a sentir síntomas físicos: colitis, dolores de cabeza, trastornos inflamatorios pélvicos, dismenorreas, contracturas musculares, dolores crónicos como la fibromialgia, contracturas sobre todo a veces el famoso rechinido de dientes, ¿no? Y eso tiene que ver con la contractura de los músculos de la mandíbula. Entonces, este tipo de violencia, mientras más sutil es, la manifestación también va a ser más sutil, no va a ser de una manera muy violenta. Pues por eso hay muchas veces pacientes que van con colitis, con enfermedad cerebropéptica crónica, con problemas articulares, con cefaleas. Hay que interrogar si no están viviendo una situación de tensión y sobre todo con la pareja o con la familia. Si me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, simplemente concluir parte de lo que es esto, ¿no? Las experiencias traumáticas pueden afectar a la fisiología cerebral, sí, y no nada más a la fisiología cerebral, a toda la fisiología, comenzando con la cerebral y terminando con toda la corporal, ¿no? Las secuelas en la salud mental y física de la violencia de género pueden ser agudas, como les decía yo, hay que tomar en cuenta las agudas, pero también las crónicas, son las que muchas veces nosotros vemos. A veces son transitorias, dependiendo de la severidad, algunas veces pueden ser mortales, y sobre todo el personal de salud debe buscar propositivamente las secuelas de la violencia, sobre todo sexual, en las víctimas, para dar en un momento dado pues, la atención lo más tempranamente posible y tratar de disminuir el daño posterior, que pues, es algo que la verdad es muy difícil ya de corregir cuando ya se ha establecido. Y pues eso sería más o menos alguna de
de las cosas que quería yo compartir con ustedes. Realmente hay una gran cantidad de bibliografía, de libros. Yo les comento brevemente, yo comencé originalmente cuando hice el material de la violencia intrafamiliar, porque me comenzó a interesar mucho el ámbito de la violencia familiar, ¿no? Intrafamiliar. Estaba yo muy metido. Posteriormente ya se fue dando el cambio, no nada más de hablar de la dinámica de familia, de la dinámica de pareja, sino también hablar de las secuelas que se va dejando y hablar de la situación traumática, que es un campo muy, muy importante y muy descuidado por el personal de la salud mental. Las secuelas traumáticas de la violencia o de los eventos violentos es algo que lamentablemente lo estamos viviendo día a día. Y no nada más tenemos que ver víctimas de violencia, o sea, víctimas directas, sino también indirectas. Familias de hijos desaparecidos, familias donde han sufrido feminicidios. ¿Dónde está el apoyo para las familias, para los hijos, para las madres que han perdido un hijo o una hija en un feminicidio? No lo hay. Hablan únicamente del feminicidio, pero esa familia no tiene el apoyo. Lamentablemente sí estamos muy atrasados, tanto en la literatura como en las intervenciones. En otros países hay centros especializados de psicotrauma donde se interviene tanto individualmente como familiarmente, como socialmente. Y eso es parte de lo que nosotros tratamos de hacer dentro de la clínica, tratar de dar una atención integral, tratar a veces de no nada más atender a la víctima, sino atender a la familia, tratar sobre todo, como decía la maestra, de dar orientación, de dar educación. La psicoeducación yo creo que es el arma más importante, y si la gente en un momento dado conoce esto, lo puede identificar, porque no se puede identificar lo que uno conoce. Entonces yo creo que es un tema que es muy repetitivo, se habla mucho de violencia, pero siempre se va a encontrar algo nuevo y siempre va a ser importante de seguir hablando en este tema. Totalmente No sé. de acuerdo contigo, doctor. Nos agradecen muchas personas, ha habido una nutrida participación en el chat. Por tiempo nos vamos nada más con 2 preguntas, ¿te parece, doctor? Mira, relacionado con esta circunstancia que tú nos expones, que en la clínica lo que atienden son las secuelas, justo nos preguntan sobre qué tipo o tipos de terapias hay y cómo definir la que corresponde en caso de violencia de género para atender a una persona. Si hay algún protocolo, doctor. Mira, realmente, generalmente pues nos basamos en los protocolos de los países de primer mundo o de las guías generales que se dan en un momento dado de la OMS y de otras instituciones. Por ejemplo, ahí en la clínica de género tenemos terapia cognitiva, tenemos terapia narrativa, tenemos terapia de aceptación y compromiso, tenemos mindfulness como parte de los abordajes. En el caso de su servidor y de otra compañera, somos terapeutas sistémicos. Entonces tratamos en un momento dado de utilizar y de tratar de diferir. Por ejemplo, para los grupos hay compañeras que utilizan ACT para grupos de abuso sexual, para grupos de violencia de pareja. Yo tengo grupos para trabajo de codependencia, de asertividad. En el caso de los trastornos disociativos estamos tratando de hacer grupos de técnicas de anclaje para que la gente no se disocie, para que la gente aprenda las técnicas. Entonces, independientemente de la terapia farmacológica, ¿no?, que como psiquiatra damos, que también es un capítulo muy, muy importante, tratamos de utilizar diversas terapias. Realmente no hay una línea. Si usted lee en la literatura cuál es la más recomendada, pues es la terapia cognitiva. Y es la más recomendada para violencia y para todo, ¿no? Así es, así como que es muy útil, pero si también ustedes combinan en un momento dado la terapia narrativa, la terapia sistémica, la terapia de aceptación y compromiso, que la verdad es muy útil, y ahora hemos también tomado la capacitación en terapia narrativa para manejo de violencia de género. Entonces, claramente estamos buscando qué alternativas. Ahora mi intención es en un futuro tratar de hacer terapia sensorio-motriz con Pad Ogden, pero pues realmente somos autodidactas, no hemos tenido la posibilidad, pues al menos hasta el día de hoy, de irnos a capacitar, o al menos su servidor, a ningún centro especializado. Entonces tratamos de trabajar con lo que se puede, de ser autodidactas y sobre todo ir haciendo una experiencia ya de 20 años, donde afortunadamente yo creo que sí se ha ido evolucionando, tanto en las primeras intervenciones, que a lo mejor fueron muy rupestres, muy silvestres, hasta tratar de tener ya intervenciones ya basadas en la evidencia, como puede ser también la terapia basada en la transferencia,
en la emoción, ¿no? En la mentalización, que estamos tratando de ahondar en estas terapias que también son muy útiles para, además de las de exposición, ¿no? Que nos ayudan en un momento dado también con la, eh, digamos, a la exposición conductual. Entonces sí, estamos tratando de hacer lo más que se puede y de actualizarnos, ¿no? Las intervenciones familiares no, porque están contraindicados cuando la violencia está activa. Yo las llegué a hacer de una manera imprudente y a lo mejor inadecuada, pero ahora que ya nos dimos cuenta que están contraindicadas y hasta prohibidas por la Ley General de Acceso a la Víctima. Entonces primero hacemos la intervención individual y ya posteriormente pues se trata de hacer familiar o de pareja, pero sobre todo individual y de grupos. Excelente, doctor, gracias. Hoy tuvimos la participación de diversos profesionales, entre ellos psicólogos, psicólogas, personal de trabajo social, médicos legistas, y nos preguntan, doctor, sobre tus libros, los títulos, dónde encontrarlos y qué temáticas, si ahí podían encontrar acaso justamente cómo defines qué terapia para cada caso. Mira, realmente el mío se llama Violencia Intrafamiliar y es un libro, es un pequeño libro que hice ya hace algunos años, no es el libro más actualizado. Hay una gran cantidad, digo, pues, si lo quieren leer, y para mí sería muy padre, pero hay material para todo. Pueden hablar desde el abordaje sistémico, desde el abordaje psicoanalítico, desde el abordaje de la construcción del apego, la neurobiología de la violencia. Es decir, hay una inmensa cantidad de bibliografía. Yo creo que circunscribirme a uno solo sería realmente muy limitado. Yo creo que cada uno puede tener hay gente que se dedica exclusivamente a la neurobiología de la violencia. Hay gente que se dedica únicamente a la interacción violenta. Yo creo que hay una gran cantidad de libros muy actualizados que en un momento dado podrían ser de utilidad. Si quieren leer el mío, pues léanlo, ya no está muy actualizado, es un panorama muy general, les puede servir como una pequeña y modesta introducción para de ahí partir para la línea que ustedes quieran. Porque ahora, después de tantos años, ya me he dado cuenta que no te puedes dedicar a todas las áreas. Es decir, ¿no? Te dedicas al área familiar, a la de pareja, a la violencia de género, física, psicológica, a la situación traumática del abuso sexual. Entonces, hay una gran cantidad de bibliografía que pueden ustedes utilizar, ¿no? Doctor, y hay infinidad de felicitaciones para el desempeño que nos has mostrado a lo largo de toda la presentación, pues es evidente el dominio del contenido. Te agradecemos por esta participación en el programa. Y vamos, René, si nos puedes poner la presentación de la siguiente videoconferencia, que va a ser en el mes de octubre, afrontamiento familiar ante las adicciones. Nos va a acompañar la doctora Sara Infante Murillo. El día 12 de octubre a las 10 de la mañana les esperamos aquí, con su misma participación que han mostrado en cada una de las sesiones y que nosotros agradecemos. Entonces, doctor Waley, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. El correo de sus servidores, el institucional, es jaws61@imp.edu.mx. Se lo vuelvo a repetir, JAWS, todo con minúscula, 61@imp.edu.mx. Cualquier pregunta o recomendación de algún tipo de material bibliográfico o algo, con mucho gusto, me echan un correíto y se los compartimos. Algún evento, estamos para servirles. Excelente, doctor. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a Dulce Mejía, a René Fernández Gómez, y les esperamos entonces 12 de octubre, 10 de la mañana. Tenemos una cita aquí en el programa anual de videoconferencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Hasta la próxima. Pero, bueno,